vamos entonces a empezar con este ejercicio que voy a tener que dar, dado el corto tiempo del que dispongo, de manera relativamente rápida. Así que, por favor, si no entienden algo, me detienen. Si les queda alguna duda o lo que sea, me detienen porque no voy a hacer demasiadas preguntas, aunque me cuesta. Bien, entonces, el ejercicio es este que tenemos acá. Tenemos, como siempre, como casi siempre, una L invertida empotrada en esta sección, con una carga P que sobre esta barra me genera una compresión y una flexión. Y lo que queremos, entonces tengo flexión compuesta, y lo que queremos es obtener tres valores de P tales que llegue, en el caso de un elastoplástico ideal, es decir, de formaciones sin control, digamos, infinitas son aceptables, con plastificación total. Otro para elastoplástico ideal, con plastificación parcial del 10%, es decir, que el 10% del área está plastificada. Y otro para elastoplástico real con determinados deformaciones, atracción y compresión últimas. Positiva y negativa, no sé si es correcto decir la compresión y atracción, pero se entiende lo que estoy diciendo. Bien, tenemos los datos de la sección, que es una sección rectangular, como se muestra acá abajo. Y tenemos las dimensiones de la estructura de 3 metros y 1 metro. Acá también está dibujado. Así que bueno, vamos a ver un poco cuáles son los datos del material que tenemos. Y nos dice que tenemos una tensión de fluencia a compresión de 15 megapascales, una tensión de fluencia a tracción de 0,5 megapascales. Tenemos una deformación correspondiente a la tensión de fluencia a compresión de 0,15%. Y acá, por favor, recuerden lo que explicó Felipe antes de qué significa porcentaje. Y una deformación correspondiente a la tensión de fluencia a tracción de 0,005%. Y ya esto me está diciendo además que no solo, por un lado, tenemos un diagrama tensión-deformación en el cual la tensión de fluencia a tracción es menor, mucho menor que la tensión de fluencia a compresión. No sé por qué lo arranqué de ahí, pero se entiende lo que estoy dibujando. Pero además nos está diciendo que esta pendiente es igual a tracción y a compresión. No sé qué acaba de pasar. ¿Alguien quiere aclarar? Agustín. Ok, errores, pueden pasar. Bien, nos está diciendo entonces esto que esta pendiente de la recta es igual a tracción que a compresión. ¿Por qué? Bueno, porque con 15 megapascales de tensión de fluencia llega a una deformación de 0,15%. Básicamente esto dividido 10.000, creo. Creo. Lo hacemos directamente dividido 100 y lo hacemos un porcentaje. Ok, dividido 100 y 0,5 dividido 100 me da esto. Entonces básicamente estoy teniendo el mismo módulo para tracción y la compresión. Esto que dice Cristian es clave que lo chequeen, porque algunos ejercicios tramposos, sin avisarles nada, les da estos valores y terminan teniendo un módulo distinto y no se enteran. Entonces es importante que lo chequeen bien. Sí. Perfecto. Sí, y no es tan difícil de chequear, ¿no? Agarré y vi cuál es la relación entre esto y esto. 100, 1 sobre 100, y esto, 1 sobre 100. Listo, ya está lo mismo. Perfecto. Después, el otro dato del problema es, del material de este problema, es la deformación última a tracción y a compresión, que la define iguales, en ambos casos, de 0,35%. Bien, esta es la deformación para el caso de material elastoplástico real. Límite. La deformación límite para el caso de elastoplástico real. Bien, ¿alguna aclaración respecto de esto? Bueno, notemos que es importante ver que tenemos una tensión de fluencia de compresión que es muchísimo más grande que la tensión de fluencia de tracción. Si tengo que decir un número, ¿son 30 veces más grande? Sí, creo que sí, 30 veces más grande, con lo cual
nos va a servir este dato para ver cómo planteamos los problemas A, B y C, los subproblemas A, B y C de este gran problema. Entonces, vamos a empezar inicialmente por determinar los diagramas de características. Y como tengo, si recordamos, era un esfuerzo normal acá, un esfuerzo normal, una carga. Bueno, lo dibujé donde quise, pero se entiende dónde está. Una carga P ahí, en la cual me genera un esfuerzo de compresión en toda esta barra. En particular, en esta sección de acá abajo voy a tener un N en función de P que no conozco, va a depender de los casos A, B y C, que va a ser igual a menos P porque es de compresión. Y tengo además este diagrama de aumentos flectores que para, bueno, de vuelta esta sección o en realidad cualquiera de estas, va a estar en función de vuelta de P y va a ser P por L2. P que está acá por esta distancia de acá. Creo que esto ya es bastante trivial para ustedes. Y vamos a avanzar con lo siguiente. Queremos entonces resolver el ítem A de este problema. El ítem A me planteaba ver cuál era la P tal que en un elastoplástico ideal llegaba a una plastificación total. Bueno, entonces tenemos que recordar un poco cómo era el material este. Recordemos que tenemos una sigma de fluencia de atracción mucho menor, 30 veces menor que la sigma de fluencia de compresión. Y entonces vamos a plantear en función de esto un diagrama de tensiones en toda la sección en las cuales voy a llegar en todo momento, en cada una de las filas voy a tener la tensión de fluencia, ya sea de compresión o de tracción. Más allá de quedarme pensando si este eje neutro va a estar por arriba del eje Y o por abajo del eje Y. Podría directamente, a ver si estamos de acuerdo, plantearlo y después en función de lo que me da X, decir, ok, esto está por arriba o por abajo y listo, ¿no? Después vamos a ver con las cuentas. Pero si lo pensamos un poquito, ¿tiene sentido que esta área esa área que está comprimida sea más chica que el área no rayada? Y bueno, esto, sigma de fluencia de compresión, dijimos que es igual a 30 veces sigma de fluencia de atracción. Entonces convengamos que sí tiene sentido, ¿no? Tengo que lograr que un área chiquita por una tensión grande, integrar una tensión grande, me dé, ahí le la pregunta a Cintia, me dé una fuerza tal que, ¿cómo es? Me dé un conjunto de valores NM tal que llegue a verificar las ecuaciones de equivalencia teniendo toda la sección plastificada. Ok. Cintia pregunta, como no nos dieron ejes al principio, ¿podemos orientar la sección como querramos? A ver, como podés, pero ya en este punto saben que es más lindo, voy a usar esa palabra, sí, lindo, ubicar la sección de esta forma, considerando que voy a tener un momento en I. Entonces, como JI es mayor que JZ, ¿estamos bien? Me va a convenir ubicarlo así y voy a optimizar el uso de mi... voy a optimizar el uso de mi sección. Y claro, Cintia dice, claro, pero como estaba de la otra forma en el dibujo inicial, tal vez era para cambiarlo. Sí, entiendo que lo que está diciendo Cintia es que en el dibujito del enunciado, que voy a volver para atrás porque va a ser más fácil, estaba dibujado así, entonces podríamos suponer que se presta a confusión, pero más o menos, porque, bueno, no es demasiado relevante, digamos, depende de cómo veamos todo, ¿no? Yo veo que esto tiene el eje Y acá y el eje Z, bueno, ¿se entiende? Acá, no se entiende. Pero tampoco es que tienen que verlo.
que acaba de pasar. Bueno, esperen que se me hizo el lío. No sé qué pasó. Vamos de vuelta. Y esto sumado a que no tengo tiempo, está todo mal. Vamos a ver acá. Ya. Se entiende, bien, perfecto. Ok. Lo importante es que trato de optimizar el uso de mi sección, como siempre. Entonces, en función de esa optimización que estoy buscando, lo voy a ubicar de modo tal de aprovecharla al máximo. Y para aprovecharla al máximo, voy a hacer que el eje Y sea el que tome el momento. O sea, el momento al que está solicitada la sección esté en la dirección de Y. Bien, entonces, ¿cómo hago para resolver esto? Bueno, ¿cuál era la cosa que valía siempre? Las ecuaciones de equivalencia. Entonces voy a agarrar y voy a plantear mis ecuaciones de equivalencia para este caso particular. Y bueno, ¿qué hacemos entonces? Directamente agarramos y decimos que voy a tener, lo voy a escribir y después voy a dejar lo que está escrito atrás de esto en la siguiente parte, pero tengo, si integro las tensiones en el área, bueno, me parece que lo voy a dejar así, listo. Sí, ya está. Tengo simplemente estas integraciones que, bueno, estoy agarrando y diciendo, bueno, el área comprimida por, perdón, la tensión de fluencia-compresión por el área comprimida, con un signo menos adelante, porque esa es una compresión. Me ahorro los signos de todo esto. Más la tensión de fluencia-atracción por el área de todo lo que está traccionado, que es H menos X por B. Recordemos que B es eso que queda. Bien, y si quiero hacer ahora, a partir de la integración de estas tensiones, obtener el momento en función de X, siempre vean que estoy obteniendo todo en función de X, bueno, podría hacerlo de varias formas. En este caso podríamos, por ejemplo, y solo para complicarnos un poquito la vida, obtener momento respecto de esta fibra de acá abajo. ¿Qué cambia? Bueno, veamos. Vamos a ver cómo es la ecuación. Sí, la ecuación esta. Y vemos que tenemos, por un lado, este término que está acá, que corresponde a al momento generado por las tensiones de compresión. Es decir, agarré estas cosas que está acá, lo transformé en una fuerza, como hice antes, en normal, esto, y lo multipliqué por esta distancia, D, que es esto, D, y esto es C. Y después agarro y digo, bueno, hago lo mismo con las tensiones de tracción. Entonces voy a agarrar y voy a poner que tengo un esfuerzo T que tracciona y tengo una distancia D. T, vamos a decir. Entonces, al igual que acá, bueno, esto está acá todo mezclado, ¿no? Si sacara, bueno, esto ya es directamente T por dt. dt es h menos x sobre 2, entonces ahí queda esta ecuación que está acá. Y me olvidé un término. Ahí. Perfecto. ¿Y qué está pasando? Bueno, si más o menos entienden esto, cómo está funcionando, es fuerza por distancia nada más, y distancia medido desde esta fibra de acá abajo. Hasta acá, es eso. Me falta, entonces, ver qué cosa. Bueno, el momento generado por el esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque justamente estoy tomando un momento respecto a esta fibra. ¿Y el esfuerzo normal dónde está aplicado? Está aplicado acá. Y lo dejo con una crucecita porque era de compresión, si no me equivoco. Por las dudas pongo esto. Y la pregunta es, ese esfuerzo normal de compresión, lo muevo acá, reduzco todo el sistema acá abajo, me genera un momento que ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Bueno, me agarro de mi manito derecha, si tengo, esta es la fibra de abajo, se ve en la cámara creo,
estoy haciendo este momento. Este momento es positivo. No sé si lo llenaron todos. Estoy yendo, pero me han despejado, ¿no? Voy a hacerlo así. Y creo que ahí me van a ver el dedo gordo yendo para el lado de ahí. Entonces, si no, pruébenlo ustedes sobre la pantalla. Entonces es un momento positivo. ¿Y por qué me detengo tanto en esto? Porque es confuso. Se tienen que acordar que, por un lado, tienen un esfuerzo normal acá, que tiene un signo, que tienen que acordárselo, y además tienen que ver qué tipo de momento me va a dar. Entonces, está bueno tomar momentos de la fibra inferior y más o menos, porque ya me complico bastante con la integración de este diagrama y hacer momento, la integración de este diagrama y hacer momento, como para tener que sumar una complejidad más, que meterle este término que parece trivial, pero no lo es tanto, y me lo puedo olvidar porque si dibujo la sección y dibujo las tensiones, no dibujé el esfuerzo normal. Entonces, tal vez es mejor directamente agarrar y tomar desde el baricentro y tener una ecuación como esta. Es un poquito más compleja, pero yo ya sé que todo lo que dibujé acá, no lo que dibujé yo, sino que está dibujado en la diapositiva, está representado, a partir de lo que dibujé acá, perdón, puedo agarrar e integrar las tensiones por sus distancias con respecto al área y obtener esto directamente, obviando este término acá porque estoy tomando un momento respecto al baricentro y la normal pasa por el baricentro. Bien, entonces. Aclaro por las dudas, ambas opciones son válidas, pusimos la de arriba para dar una opción distinta, recomiendo fuertemente usar la de abajo. Cuando usan el tema de reducir respecto a otro punto, la gente se confunde un montón por el signo, no por el valor de la normal, no por el valor de la distancia, sino por el signo. Porque hay un más h sobre 2 por n, pero aparte de ese más, n tiene un signo. Y la gente se marea un montón y resta cuando suma y suma cuando resta. Si usan la de abajo no tienen que pensarlo, se equivocan menos y no es mucho más complicado. Ambas opciones son posibles, usen la que ustedes crean que es más simple. Recomiendo fuertemente reducir directamente al baricentro. Correcto. Gracias, Felipe. Perdón, ¿me estaban escuchando? Porque me parecía que no tenía el micrófono habilitado. Sí, te escuchamos. Ok, listo, perdón. Bien. Entonces, estas dijimos que eran mis ecuaciones de equivalencia, y entonces equivalencia entre qué y qué. Era equivalencia entre esfuerzos externos y esfuerzos internos. Entonces, esta normal en función de x va a ser igual al esfuerzo normal que tenía la sección que estaba analizando, y este momento en función de x, que recordemos que es esto, va a ser el momento que yo tenía en la sección que estaba analizando. Bueno, vamos ahí entonces. Decimos que entonces el esfuerzo que tenía la sección que estaba analizando, que es menos P, es igual a todo este monstruito de acá, que es lo que habíamos escrito antes, y el momento en la sección que me interesa, que es la más solicitada, que es toda la barra vertical de hecho, es igual a todo este segundo monstruito que puse en la diapositiva anterior. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Mis incógnitas, mi incógnita inicial, a ver, ¿qué me pedía el problema? Vamos por ahí. Elastoplástico ideal, plastificación total. ¿Qué? Hallar el P tal que llegue a una plastificación total en un elastoplástico ideal. Entonces, justamente, mi incógnita es P. ¿Y qué incógnitas tengo? Bueno, tengo P por un lado y X por el otro. Después, esto es conocido. Acá también ve datos de las geometrías desconocidos, sigma de influencia es conocido. Lo que me puede generar dudas es este nx, pero bueno, ¿cuánto vale nx? Y ahora está bien que no me respondan porque yo dije que me iba a preguntar. ¿Está bien? N tiene que ser menos p. No me queda mucha opción. Entonces, que ahí entramos en el tema de los signos, ¿no? ¿Este n va con el menos o va con el más? Y bueno, depende de lo que haya hecho con este signo de acá y empezamos a meternos en líos y demás. Entonces, si pueden evitarlo, tal vez sí. Estoy de acuerdo con Felipe que preferiría que lo eviten por ustedes, no por mí. Pero bueno, en definitiva. Ya tengo dos ecuaciones con esencialmente dos incógnitas, P y X. Entonces, directamente despejando con algún programa de confianza o a manito,
obtengo P de plastificación total y el X, que de vuelta era la zona que estaba comprimida, X, correspondiente a esa plastificación total. Si estamos bien hasta acá, traten de recordar un poquito este número, 49, vamos a decir, y este 4 centímetros. Voy a volver un poquito para atrás para ver si tiene sentido lo que planteamos, porque no me acuerdo las dimensiones de la sección. Tenía 80 por 20. Ok, voy a volver para adelante. Disculpen este mareo, es solo para confundirlos un poco. Tenemos una sección de 80 por 20, que más o menos, pongámosle que es algo así, y tengo solo 4 centímetros que están comprimidos. Nada más que eso. Y la compresión, la tensión de fluencia a compresión es 30 veces más grande que la tensión de fluencia a tracción. Y esto intenta hacer una tensión uniforme en toda la zona traccionada. Tenemos algo así. ¿Ok? Para la plastificación total en un elastoplástico ideal. Bien, no veo nada en el chat, no escucho preguntas, así que voy a avanzar con el punto B. Y el punto B es, ahí a expresar en el chat. Tiene sentido, dice Facu. Mira, menos mal que tiene sentido. Gracias, Facu. Bien, entonces voy a saltar al punto B, que en el punto B nos pedían, de vuelta, para un elastoplástico ideal, ver la P que me verificaba que tengo una plastificación parcial del 10%. Qué rápido que hablé, pero creo que se entendió. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Bueno, si me deja esto, perfecto. Me voy a quedar un poquito antes, sin hablar demasiado, pero un poquito, porque es algo que quedó pendiente. Plastificación parcial del 10% significa que tengo el 10% del área con tensión de fluencia. Y no me dice demasiado, ¿no? O sea, podría agarrar y decir, tengo la sección y podría tener algo, por ejemplo, así, estoy hablando de una sección general, con un material general cualquiera, algo así, que esto sea el 5, representa el 5% del área y esto de acá representa el otro 5% del área. Puedo tener otro caso que tenga algo así. Acá tengo el 10% del área. Y cualquier estadio intermedio entre eso, ¿no? Puedo tener también acá algo así. Wow, qué feo, pero que esto sea el 10% del área. Se entiende lo que estoy dibujando, ¿no? A pesar de que está feo. Tal vez esto lo podrían prolijar un poquito. Algo así. Y cualquier estadio intermedio entre 5, 5, entre un 10 y el otro 10, entre este y este, cualquiera es válido. Entonces, desde que me digan 10% de área plastificada es un poco amplio. Pero, ¿qué pasa? Como tengo una tensión de fluencia a tracción muchísimo menor que mi tensión de fluencia a compresión, podríamos pensar, no sea tan difícil pensar que el caso va a ser como este. ¿Qué quiero decir como este? Bueno, que tengo, si acá tengo mi más y acá tengo mi menos, esto es mi sigma de fluencia a tracción, que es igual a 1 sobre 30 de sigma de fluencia a compresión, y acá tengo una sigma de compresión que no conozco. Y ya, podríamos plantear esta idea, ¿no? No suena tan alocado dada la gran diferencia que existe entre esta y esta. Después deberemos verificar si esa hipótesis de cálculo, esta nueva hipótesis de cálculo, es correcta. Si no es correcta, vamos a tener que seguir calculando para ver cuál sería de todos estos planos posibles el correcto. Estos planos no, estos diagramas de tensiones posibles, ¿cuál sería el correcto? Entiendo que estamos de acuerdo que no son solo 3, sino que si pongo acá 2 y acá 8 también es válido, si pongo acá 1,5 y acá 8,5 también es válido y así, ¿no? O sea, cualquier plano, diagrama de tensiones sería correcto siempre que sume 10% de área plastificada. Bien, entonces vamos a ir con esta idea solamente porque en este caso en particular
tenemos sigma de fluencia de tracción mucho más chiquito que el sigma de fluencia a compresión. Entonces voy a borrar todo esto un poco, asumiendo que hablé lo suficiente como para que lo copien. Si es que están copiando. Bien. Y entonces planteamos justamente eso que dije. ¿Y qué pasa? Bueno, tenemos como bueno, el B era constante, en definitiva un 10% de área plastificada, significa que tengo un 10% de la altura plastificada, porque B se mantiene constante en toda la sección. Y bien, ¿qué datos en función de esta hipótesis de cálculo que tenemos acá, tenemos de todo el resto de los diagramas? Bueno, sabemos que justo en esta fibra estoy superando justo en ese límite, estoy justo en esa fibra en la tensión de fluencia de tracción. Es justo donde se supera el límite, cuando estoy en el límite elástico. Todo lo que está por debajo ya estaba desde antes, desde momentos menores, o esfuerzos de flexión compuesta menores, en tensión de fluencia. Si vamos a deformaciones, esta fibra, que es la que justo está alcanzando la tensión de fluencia, es la que tiene la deformación correspondiente a la tensión de fluencia. Las siguientes para abajo se me deformaron más. Siempre es válido que tengo esta recta. Como decía Felipe Bernoulli, es bastante buena hipótesis. Verifica casi siempre. Siempre, no sé. Creo que no sé cuándo no verifica. Bueno, no importa. ¿Y qué más tengo? Bueno, si conozco esta y conozco esta dimensión y esta de acá y esta de acá y esta de acá, podría obtener epsilon de compresión, ¿no? Y así podría empezar a hacer un montón de relaciones a partir de semejanza de triángulos de los epsilon que tengo en este diagrama. Bueno, entonces veamos. Tengo, primero, mi semejanza de triángulos, estoy haciendo que este epsilon de compresión sobre este x, que no conozco, no sé la ubicación del eje neutro, no la conozco, es una incógnita del problema, va a ser igual a este epsilon de fluencia de tracción sobre esta distancia. ¿Que esta distancia qué es? Bueno, todo h menos x, me quedó esta partecita acá abajo, y le resté después el 0,1 de h. Si lo represento acá, este es el 0,1 de h, y esta es esta. Después, puedo hacer algo parecido, y perdí el lápiz, ahí está. Puedo hacer algo parecido con el epsilon de tracción, y decir que esto también va a ser igual a epsilon de tracción por esta distancia. Que bueno, si todo es h y esto es x, lo que queda es h menos x. Bien, no me voy a tener más que eso en las cuentas, lo justo y necesario. Entonces, a partir de esto, puedo agarrar y obtener funciones de mis incógnitas en función de datos conocidos. O bueno, en función de cosas que quiero obtener, tal vez. El x me interesa saber dónde está la línea neutra para poder empezar a hacer cuentas. O para hacer cuentas. Entonces voy a poner todo directamente en función de x, que es mucho más fácil. ¿Y qué hago? Bueno, de esta ecuación de acá, de estas dos, despejo esto que está acá. Lo mismo puedo hacer con el epsilon de compresión. Agarro y digo epsilon de compresión es igual a epsilon fluencia de tracción por x sobre todo este monstruito, 0,9h menos x. Y solamente porque... ¿dónde estoy? ¿Por qué pierdo el lápiz? El módulo de elasticidad de atracción es igual al módulo de elasticidad de compresión, puedo decir esto que está acá. A partir de esto, puedo decir esto, con esta ecuación. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, estoy simplemente multiplicando ambos lados por E, que es igual a tracción de compresión. Si no lo fuera, tendría que ver cuál es la relación entre ambos. Entonces obtendría una relación entre sigma de compresión, que es este de acá arriba, y sigma de fluencia de tracción, que sería este, o cualquiera, distinta. Ya no sería igual a la relación que existe entre las deformaciones. Voy a preguntar una vez si más o menos me están siguiendo.
y si no tienen dudas. Quiero que, por favor, las dudas se evacúen. Bien. Cualquier cosa, por favor, deténganme. Bien, vamos bien, vamos bien. Ok, estamos bien. Entonces, tenemos todos estos datos que lo obtuvimos en función, básicamente lo que hicimos obtener en función de datos que ya conocemos. Y de X, algunas incógnitas. Sigma compresión, epsilon compresión y epsilon tracción. Bien, bueno, entonces vamos ahora a hacer ¿qué? Y bueno, vamos a agarrar y plantear nuestras ecuaciones de equivalencia. Bueno, con esto que está acá, vamos a plantear mi ecuación de equivalencia de la normal. No me voy a detener demasiado en esto, pero esencialmente estoy integrando este diagramita de acá, primero. Entonces tengo, esto era X, ahí, X. Entonces, tenemos menos X por B, ese es el área por la tensión C, sigma C de compresión, sobre 2, porque es un triángulo. Eso negativo porque es de compresión, más este triangulito de acá abajo, que es el sigma de diferencia de tracción, porque ya llevo afluencia todo, por este cachito que me queda acá, que es de vuelta h menos x menos 0,1 de h, que es esto, por b sobre 2, porque es un triángulo, más el rectangulito de acá abajo, que es 0,1h por b, que bueno, es el espesor de la sección, por el sigma de influencia a tracción. Esa es mi ecuación de equivalencia del esfuerzo normal. Esto lo recuerdo ahora. Si encuentro el lápiz, era igual a menos P, ¿no? Porque son los esfuerzos que hemos obtenido en los diagramas de características. Esto se tenía que verificar. Y ahora, si hago momentos en función de X, porque X de vuelta es una incógnita que tengo, bueno, para eso sí voy a agarrar y voy a dividirlo en estos dos casos. ¿Podría hacerlo directamente de este? Sí, podría hacerlo, pero es más complicado porque tengo un triangulito por acá abajo, un triangulito por acá arriba y un cuadrado, un rectángulo por acá abajo. Se empieza a complicar un poco, entonces decidimos, o aquel que fue el elaborador de esta diapositiva o este ejercicio decidió no hacerlo así y dividirlo en dos. Creo que todos ven que lo que estoy haciendo es directamente, yo lo pienso como... Tengo un problema con la visualización del lápiz. Ahí lo veo. Okay. Estoy haciendo algo así como correr esto acá. Me quedó medio feo. Y a esto sumarle algo. O restarle algo, depende de cómo lo veamos. Para que me termine dando efectivamente lo que quería. No sé si confundí con esto. Como que mi nuevo plano de 0 pasa a ser este. Plano de 0. Y después tengo que sumar algo para representar esa tensión de diferencia de tracción que tengo acá constante en todas estas fibras. Bien. Ok, perfecto. Entonces simplemente agarro y integro esto. Con la integración de esto obtengo la fuerza asociada a eso, la fuerza que sería C. Y sí, Felipe. No quise interrumpirte, pero básicamente esta separación que estaba haciendo Cristian la está haciendo para justamente separar lo que hace momento de lo que no hace momento. Probablemente lo ibas a decir después, por eso no quería interrumpirte, pero levanté el micrófono y te diste cuenta, perdón. Lo que quería aclarar por las dudas es que cuando separamos este diagrama uniforme que estaba en la derecha, que está en la derecha porque todavía estamos viendo la pantalla, ese diagrama no tiene su resultante en la mitad del diagrama. Tiene su resultante en el baricentro de la sección. En este caso coinciden, pero podemos hacer lo mismo con una sección tipo T, separar una parte constante del resto, y esa parte constante tiene su resultante en el baricentro de la sección,
y por lo tanto no genera momento respecto al baricentro de la sección. O sea, esa resultante no está en la mitad, está en el baricentro. En este caso coincide. Entonces lo podemos hacer siempre. Siempre y cuando ese diagrama de tensiones de más de la izquierda sea totalmente lineal. Y nos pasa que a veces no se dieron cuenta que el modo de elasticidad cambiaba, y si cambia el modo de elasticidad, tracción que compresión, deja de ser una cosa lineal esa relación de la izquierda, y no pueden hacer esta separación de triángulo y rectángulo, lo hacen igual y le da cualquiera. Entonces, esto lo podemos hacer solo porque sigma es lineal, es decir, el módulo es único en toda la sección, pero lo podemos hacer aunque la sección no sea rectangular para simplificar las cuentas. Simplemente para simplificar las cuentas. Si no lo quieren hacer, pueden integrarlo a la izquierda y no integrar esto, pero cuando haga las cuentas Cristian y no le interrumpa Felipe, van a ver que es más fácil. Bien, perfecto. Dale. Gracias por las aclaraciones. No sé si iba a decir todo eso, así que vino bien. Bien, bueno, entonces simplemente no queda más que integrar estas tensiones por las distancias al baricentro y obtener los momentos generados por cada una. Como bien dijo Felipe, esto me correspondería a un esfuerzo normal pasante por el baricentro, que en este caso, en esta sección que intenté dibujar acá como rectangular, coincide con h sobre 2, pero es solo por este caso. Y bueno, obtengo entonces mis ecuaciones de equivalencia. Esta era P por L2, si no me equivoco. Bueno, y ahora simplemente es cuestión de pasar a resolver un poquito esto. Y si ya tengo todo esto, al igual que hicimos antes, agarramos un programa de confianza y podríamos resolverlo para hallar valores incógnitas. ¿Y cuáles son mis incógnitas? Bueno, de vuelta, yo quiero hallar el P tal que tuviera un 10% del área plastificada. El X es una incógnita que necesito porque necesito saber para obtener ese P dónde está mi eje neutro. Así que termina siendo otra incógnita del problema, pero como tengo dos ecuaciones, lo puedo resolver y voy a obtener algo como esto que está acá. Bien. La pregunta del millón es, yo ya planteé esto y digo, bueno, listo, ya está. ¿Está bien? Y no sé, es la respuesta. ¿Por qué? Y porque yo planteé, recordemos que planteé esto. Con esto siendo 0, 1 de h. Pero, ¿esta era la única solución posible a plastificar 10% de la sección? No. Podría tener otra, ¿se acuerdan? Podría tener, por ejemplo, no sé, los redibujo de vuelta solo para... Vamos al otro caso extremo. Podría tener algo así. Siendo esto, 0, 1 de h. ¿Y quién me va a decir si esta hipótesis que utilicé para este cálculo es correcta? Bueno, esta hipótesis se basa en decir que esta fibra de acá arriba no está plastificada todavía, no entró en fluencia. Bueno, entonces podríamos directamente, como ya lo conocemos, esa función de sigma de compresión en función de x, recuerden que a esto lo llamamos sigma c, podríamos despejarlo en función del x que ya conocemos y ver cuánto me da. Y bueno, vamos a ver que sigma de compresión me da 0.823 megapascales. Recordemos que el sigma de fluencia a compresión creo que era... No, en realidad esto no es correcto. Creo que era 15 megapascales. Con lo cual estamos considerablemente alejados de ese límite. Bien, 15 confirma Facu. Así que no hay problema. También tendríamos que... también acá lo que hacemos es calcular las deformaciones epsilon c de la fibra más comprimida y epsilon t de la fibra más traccionada. Y acá vemos un poco que estamos lejos, ¿no? Del límite, para el punto C estoy hablando, ¿no? Del límite que me habían planteado. Si no me equivoco, de vuelta, el epsilon... Ya estoy hablando, mechando con el punto C, ¿no? El epsilon último a compresión es igual al epsilon último a tracción, el módulo, que
si mal no recuerdo, era 0,35%. Entonces, ¿qué está pasando? Claramente estoy muy lejos de ese epsilon último todavía, en ambos casos. Tendría que ver cómo va avanzando esto después para... A ver, sabemos que estamos lejos de ese epsilon último. Vamos por ahí. Ahora vamos a resolver el caso del elastoplástico real. Si esto se entendió. Si no hay dudas, avanzo. Me tardé todo un poco al final, ¿no? Bueno, no importa. Ahí estamos bien. Se entendió, perfecto. Bien, entonces, vamos al caso del elastoplástico real. Y acá de vuelta, ¿qué voy a plantear? Bueno, no es tan fácil, ¿no? Yo tengo, al igual que antes, un montón de soluciones posibles. Supongamos que esta es mi... No sé por qué, me está saliendo torcido. Esta es mi sección 0 y tengo una deformación última positiva y una deformación última negativa que son en módulo iguales. Y voy a poder tener varios, pero en el límite es que voy a cambiar de color. Bueno. Tener algo así, podría tener algún otro plano. No sé, a lo que voy es que no es tan trivial definir el plano que yo tengo que utilizar para hacer los cálculos. ¿Cuál voy a proponer para hacer los cálculos que debo realizar para hallar P? Entonces, ¿qué voy a hacer? Igual me voy a agarrar de que, una vez más, sigma de fluencia de atracción es mucho más chico que sigma de fluencia de compresión. A partir de esto, voy a decir, bueno, lo que va a pasar es que voy a llegar a la deformación última en la fibra más traccionada. Y de vuelta, es una hipótesis que voy a plantear solo por las condiciones particulares de este problema. Si yo ya tuviera otro tipo de sección o tuviera otro tipo de material o lo que fuera, bueno, habría que pensarlo particularmente para ese problema. No es 100% válido, es solo para esto. Sección con simetría respecto del eje que estoy aplicando en el momento y material con tensión de diferencia de tracción muchísimo menor que la tensión de diferencia a compresión. Entonces, dicho esto, esto es exactamente lo que les dije que iba a plantear. Planteamos que tenemos un epsilon último en la fibra más traccionada, la fibra traccionada más alejada del baricentro, porque en realidad todas estas fibras están igualmente traccionadas, porque tienen todos el mismo sigma, la misma tensión. Tengo una distancia C ahora que no conozco tampoco, que es que corresponde con la altura, con el, no es la altura, con la parte de la sección dentro de la parte traccionada que se encuentra toda plastificada. Es el conjunto de todas las fibras plastificadas a tracción. Y a partir de ahí voy linealmente y tengo un sigma C. Que este sigma C relacionado con epsilon C va a tener que ser ¿qué? Bueno, lo que sé es que voy a tener que tener un epsilon C que sea menor o igual al epsilon último de compresión. Si es mayor con esta hipótesis, entonces la hipótesis estaba mal. Iba a llegar primero al epsilon último de compresión y entonces los cálculos iban a ser al revés. ¿Se entiende, no? O sea, la otra opción era que el de arriba fuera el... que este fuera el epsilon último de compresión. Y este fuera un epsilon t cualquiera, menor al epsilon último de tracción. Esa era la otra opción, ¿no? Y el diagrama de tensiones asociadas iba a ser algo... Retiro, supongamos. Muy feo. Pero se entiende lo que estoy diciendo. Y yo digo que es, o empiezo planteando este, que está acá, porque el sigma de fluencia a tracción es muchísimo más chico que el sigma de fluencia a compresión.
Y solo por eso. Y porque tengo una geometría simétrica respecto al eje Y. Todo eso me va a afectar a entrar en juego. Bien. Entonces, con esta hipótesis de cálculo, esta nueva hipótesis, agarro y digo, bueno, puedo plantear nuevamente una relación de triángulos, una semejanza de triángulos, perdón. Entonces, yo conozco que esta fibra, que es la última que está en tensión de fluencia-atracción, o la más cercana, bueno, esta, se corresponde con una deformación que está relacionada con la tensión de fluencia-atracción. A partir de ahí, podría establecer todas estas relaciones igual que hice antes, diciendo que el épsilon de compresión es a X, lo que el épsilon de fluencia de atracción es a esta distancia, que si todo esto es H, esto es X y esto es C, esto de acá es H menos X menos C, y puedo hacer lo mismo con el épsilon último de tracción, ya que va a ser igual a la relación entre el épsilon último de tracción y H, perdón, a H menos X, o sea, este pedacito que está abajo, lo mismo que hice antes, ¿no? No hay nada nuevo en esto. Tómenlo como un repasito si quieren. Bien, entonces, al igual que antes, puedo tener mi deformación última atracción en función de X, que en realidad esto también es un dato, porque ya estoy estableciendo que este épsilon va a ser el épsilon último, creo que era 0,35%. Ok, eso me pasa por no tener la segunda pantalla. De esto voy a despejar, como ya conozco, claro, como ya conozco el épsilon última atracción, lo que voy a hacer es despejar el C, que es mi nueva incógnita, toda la parte que se encuentra plastificada, en función de datos que conozco y de X. Este lo conozco, H es un dato y me falta X. Entonces obtuve C en función de X. Después voy a agarrar y hacer lo mismo para el épsilon correspondiente a la fibra más comprimida en función de X. Nuevamente me va a quedar algo de este estilo y una vez más, como el módulo de elasticidad atracción es igual que el módulo de elasticidad de compresión, puedo plantear esto. Lo voy a escribir por las dudas. Esto es porque E tracción es igual a E compresión, que es igual a E. ¿Ok? Y solo por eso. Si no, tengo que meter en esta ecuacioncita de acá, además, la relación entre este y este. ¿Ok? No es necesario borrarlo, pero bueno, ya está. Ya estoy en el baile, así que listo. Bueno, entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Lo mismo que hice antes, plantear ecuaciones de equivalencia de una manera muy similar a la que planteé antes, con todas las hipótesis que manejamos antes, teniendo en cuenta que estamos manejando un material que tiene el mismo comportamiento en cuanto a módulo de elasticidad, atracción que a compresión, que teniendo en cuenta que esto me representa el esfuerzo normal y esto me representa la flexión, y además que la integral de las tensiones uniformes se va a encontrar sobre el baricentro de la sección, sea cual sea. Y entonces, agarro y hago cuentitas, que son las mismas que hice antes, solamente que en lugar de tener 0,1H voy a tener C. Entonces es X, que no está dibujado, ¿no? Es esto. Con Sx entonces puedo integrar todo esto que está acá. Es menos X por B por sigma compresión, que está en función de X, sobre 2 porque es un triángulo. Después este triangulito de acá abajo, sigma de fluencia de tracción, que es este bordecito de acá, por esto que es H menos X menos C, que también es función de X, por B, que es el espesor de la sección, sobre 2 porque es un triángulo, más este cuadradito de vuelta, rectangulito de acá abajo, que es sigma de fluencia de tracción por el área, que es altura C por espesor, por ancho, perdón, B. Bien, y para el cálculo de momentos voy a agarrarme de este que está acá. Este no hace momento porque dijimos que su resultante pasa por el baricentro de la sección.
Y bueno, básicamente tengo este valor que está acá por esta la integración de las tensiones por obtener un esfuerzo. Y esto que está acá es la distancia. Esto es D y esto es C, con C siendo esto. Y D, si el baricentro en este caso estaba por acá, esto es D. Bien. Como bien sabemos, no tengo mucho tiempo, así que voy a avanzar. Ay, estoy corto. Bien, entonces, con eso planteo mi ecuación de equivalencia, sabiendo que todo este primer monstruito era menos P y que todo este segundo monstruito era P por L sobre 2. Y simplemente agarro y despejo, como igual que hicimos antes, que obtengo un P y un X. Y ya estamos resueltos, ya está, listo, somos felices. Y más o menos, tendríamos que verificar que, en primer lugar, bueno, en primer lugar no, tenemos que fijar tanto que la tensión en la fibra más comprimida no llega exacto. Como dice Facundo, que dice en el chat, verificar las hipótesis. Y las hipótesis para este cálculo fueron que la tensión más comprimida no está en fluencia y además que la fibra más comprimida no llega al épsilon último de compresión. Entonces, ok, tal vez tendría que, bueno, yo hubiera verificado también el epsilon, igual como estamos muy alejados del límite plástico en las fibras más comprimidas, estamos bien con eso, pero no sé, tal vez me dice algo pedido, pero esto es mucho menor. Bueno, es Bien, menor. o sea, si el sigma ya es menor a fluencia, indica que el epsilon es menor al epsilon de fluencia. Ya la implicación es lineal ahí, o directa. Claro, estamos asumiendo igual que el epsilon último a compresión está en régimen plástico, ¿no? El epsilon último siempre es menor que el epsilon de fluencia. Y si sigma no llegó a fluencia, entonces epsilon no llegó a fluencia, entonces no pudo haber llegado al último. Digo una cosita, dijiste epsilon último mayor a epsilon de fluencia. Porque Si lo dije al revés, no, perdón, sí. O sea, primero plastifica y después se establece un límite en lo que estamos haciendo nosotros. No es que los materiales trabajan así, en los materiales reales que estamos trabajando asumimos eso. Bien, y un chiquitísimo comentario, vean esto, tengo que al final, ¿se acuerdan, no? Que tenía algo así habíamos planteado, con este sigma de diferencia de atracción, este C es 0,81 de H, o sea que esto en realidad tiene mucho más forma de hacer algo así, y así, donde en realidad también esto que está acá es muchísimo más chiquito que esto que está acá. Y además, esto es relativamente parecido a la P de plastificación total, que les dije que se acuerden que era más o menos 48 kilonewton. Entonces, estamos más o menos parecidos. Cuanto... bueno, hay todo un tema de discusión, ¿no? Pero, por ejemplo, en el IPN, que Felipe había dicho que había una relación mucho más cercana a 1 entre M plastificación total y M encuentro plástico, cuanto más parecido a 1 sea, entonces esto va a ser un igual en serio. Básicamente, haciendo un montón de flechas y cositas para todos lados. Bien, estoy sin tiempo, 4 minutos. Igual está bien. Básicamente lo que está diciendo Cristian es que fíjense que de 42 a 48 la diferencia es pequeña con un rectángulo. O sea, el 48 era si plastifica todo. 42 era asumiendo algún límite razonablemente físico real de las deformaciones. Estas deformaciones, este ejercicio son cosas esperables en lo que sería tipo hormigón. Así que con algo más o menos normal, de 42 a 48 es la diferencia entre asumir el límite con el material real, entre comillas real, y el límite con plastificación total.
Si adicionalmente, en vez de tener un rectángulo, hubiesen tenido otra sección, como un IPN, esa diferencia se achica más todavía. De 42 a 48 vale para entonces más o menos ciertos casos de hormigón, ciertos casos vamos a decir, pero podemos tener más cerca el límite, y acuérdense lo fácil que fue calcular ese 48 y lo difícil que es calcular ese 42, donde necesitamos ponerlo en un programa porque si no despejen X de ahí, pueden estar 20 minutos haciendo cuentas y se van a equivocar, no porque no puedan, sino porque en historia, donde este ejercicio era parte del TP, no tuve una vez que alguien lo haya hecho bien. Es increíble, en algún lugar siempre le pifiaban. Así que es mucho más difícil y no es tan distante un número del otro. Tirás rápidamente, todo plastifica y después le reducís 10-15% y más o menos estás. Para tener una idea, no para hacer cálculos en serio y dimensionar con eso, pero para tener una idea nos sirve bastante. Y por eso existe la plastificación total. Lo mismo pasa con torsión. Hay límites en cuanto es el giro. Te fijas con el límite del giro y con el plastificación total, y la diferencia es pequeña. Entonces, para sacar un número rápido, sirve bastante.